Históricamente, México ha sido y sigue siendo un país que recibe con los brazos abiertos a los perseguidos políticos. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió de México a Lima. La llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a México como parte del asilo político. En 2019, México mandó su propio avión a recoger a Morales después de un golpe de Estado. Muchas gracias, hermano presidente. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Hay una tradición que tiene que ver con una experiencia revolucionaria. Todo luchador aquí tiene refugio como mínimo. Pablo Yankelevich es experto en extranjeros, refugiados y exiliados en México. Eso se traduce en política. Se traduce en suscribir acuerdos, convenciones de asilo, luego convenciones de refugio. Se traduce en prácticas diplomáticas. Esto crea una tradición y crea una identidad. Pero a pesar de que México como país tiene esta identidad, este discurso de ser un país amigo de los que necesitan asilo, no todos los que piden ayuda son bienvenidos aquí. En Chiapas siguen los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional contra los migrantes haitianos. Para detener al padre de esta familia, un grupo de integrantes de la Guardia Nacional y de Migración tuvo que encapsularlo y arrastrarlo. Había mujeres embarazadas, niños, adolescentes y hombres. Muchos migrantes acaban encerrados en estaciones migratorias hasta que se define su estatus. Allí, las condiciones son tan denigrantes que a principios de 2023, un grupo de detenidos en la estación de Ciudad Juárez protestó quemando sus colchonetas. En este video se ve cómo el incendio se desencadena mientras los migrantes permanecen encerrados detrás de las puertas con barrotes. Un migrante está pateando incluso la puerta, ¿lo ve? Pero los guardias no abrieron la puerta. Se aprecia cómo personal de migración y de una empresa de seguridad privada abandonan el lugar sin brindarle ayuda a los migrantes encerrados. En el incendio murieron más de 38 migrantes, que son 2/3 partes de las 68 personas que estaban encerradas en esa celda. ¿De dónde viene esa tradición de asilo político en México? ¿Quiénes son bienvenidos y quiénes no? ¿Cómo es que un pueblo mestizo es al mismo tiempo racista? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Lucina Melesio, y en este episodio platiqué con Pablo Yankelevich sobre cómo se comporta México con quienes intentan vivir aquí. Soy Pablo Yankelevich, soy profesor investigador del Colegio de México, del Centro de Estudios Históricos, y entre mis líneas de investigación trabajo asuntos vinculados a la historia de la migración, a la historia de los extranjeros en general, de las políticas migratorias, los exilios, los refugios. En México siempre estamos como muy molestos con cómo nos tratan en Estados Unidos a los migrantes mexicanos, ¿no? Sin embargo, no nos preocupamos tanto por cómo estamos tratando nosotros a los migrantes que van de paso por México para llegar a Estados Unidos o los que se quedan aquí, porque hay esta contradicción. México no es muy distinto al resto del mundo. Lo que sucede es que México tiene la peculiaridad de ser frontera con los Estados Unidos, de tal manera que el espejo inmediato en donde México se mira es los Estados Unidos, por una determinada cantidad de circunstancias que hacen de México un territorio hoy, pero también hace muchos años, de tránsito de gente que no quiere residir en México, sino que quiere ingresar a los Estados Unidos. Pero si tú miras cualquier otra realidad, pongamos latinoamericana, vas a encontrar fenómenos similares. Lo que está pasando en Chile con los venezolanos, lo que pasa en Argentina con los bolivianos, etc. Lo que pasa en Brasil con los haitianos, etc. De tal manera de que hay un rostro amable en México, muy amable, muy solidario, pero también hay un rostro muy incómodo, muy poco hospitalario, que tiene que ver con, sobre todo, creo yo, la parte de la gestión. Es decir, la parte de la autoridad estatal frente a los extranjeros
y a los migrantes, en donde hay políticas muy antiguas, o más o menos antiguas, digamos, poco más de 100 años, de selección de migración. Hay migrantes que son bien recibidos y hay migrantes que no lo son. La peculiaridad de México es creer una historia de país completamente abierto, país completamente solidario, país completamente simpático a la presencia extranjera, y ese país no existe, ni es México ni es ningún otro país. Y ahorita vamos a estas peculiaridades, ¿no? Porque en efecto hay muchas contradicciones, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta nuestro himno nacional ya hasta se volvió un nombre, Maciosare, el extraño enemigo. ¿Quién es Maciosare, el extraño enemigo, en el imaginario de los mexicanos? Bueno, esto es una muy buena pregunta que yo creo que está en una de las raíces del problema. A ver, cada nación es lo que se cuenta que es. El caso mexicano ha puesto el acento en la tragedia, en una nación que se ha construido sobre la base de sobrevivir invasiones, conquistas, matanzas, etc. Eso es parte de nuestra identidad. Y ese relato ha construido identidad. Ese hecho cuenta de que viene gente de otros lados a aprovecharse de la población, del territorio, de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un relato en donde se coloca a la presencia extranjera asociada a una enemistad, o por lo menos una presencia de la cual hay que desconfiar. ¿Y normalmente quiénes son estas personas en México? Si tú revisas la construcción de este relato, hay un primer gran otro, y ese primer gran otro es el español, es el gachopín, que luego fue cambiando de rostro, no dejó de serlo, pero se agregaron otros, y los franceses, y los norteamericanos, y los alemanes, y los ingleses, y luego vinieron unos otros muy distintos, muy distintos, que tenían otras costumbres, que le rezaban a otros dioses. Entonces ahí la distancia es todavía mayor. Entonces llegaron los chinos, ¿no? Y luego llegaron los judíos, y en el medio llegaron negros, y luego llegaron armenios y libaneses. Y ese relato cuenta la historia de que los mexicanos son producto de la fusión de dos corrientes, de dos culturas, de dos colectivos, que son, genéricamente hablando, las culturas originarias y lo español. Esa mezcla construye un sujeto que se llama el mestizo. Y el mestizo es el personaje por excelencia de la nación mexicana. La nación mexicana es mestiza. La única manera de ser mexicano es ser mestizo. Y ahí comienzan los problemas. Porque ¿quién se mezcla con quién? ¿Quién no se quiere mezclar? ¿Cuál es la mejor mezcla? Hasta Vasconcelos habla de su raza cósmica, ¿no? Aquí me refería a aquel ensayo del político y filósofo mexicano. Vasconcelos propuso la idea de una futura quinta raza que fuera una mezcla de todas las razas del mundo que eventualmente superaría las divisiones raciales y culturales existentes, su raza cósmica. Hay que entender el pensamiento de la época, pero hoy en día, eso de andar proponiendo razas perfectas lo consideraríamos racista. O sea, hay mezclas más deseables que otras. Entonces está, por un lado, este relato de nación víctima, de nación que, como el ave fénix, renace cada vez que pasa algo tremendo, que pasan cosas tremendas, ¿eh? Y por el otro lado está este sujeto producto de la mezcla, pero es un sujeto muy peculiar, porque es un sujeto que en su origen solo admite dos nutrientes, la nutriente indígena y la nutriente hispana. ¿Qué pasa con otras nutrientes? Por ejemplo, la nutriente negra. Hoy hay un movimiento muy interesante de reconocimiento de lo afro, etc. Pero durante mucho tiempo lo negro estaba escondido. Porque hay un ideal que esconde, un ideal de blanquitud. Lo deseable es lo blanco. Y la manera de blanquear era mestizar. Pero entonces el asunto es quién ponía el otro afluente. El otro afluente tenía que ser blanco, occidental.
es decir, de un europeo occidental, preferentemente católico. Y ese ideal es el mundo español. Entonces ahí tienes una de las primeras ambigüedades. El español es el invasor, el conquistador, el abusador, pero al mismo tiempo es la mejor nutriente para esta mezcla. Como si quisiéramos ser españoles, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y las políticas migratorias, en el caso mexicano, tienen en cuenta esto, pero uno, digamos, de los vectores que durante mucho tiempo gobernaron las políticas migratorias es el vector racial. Es decir, ¿quién es deseable para esa mezcla? Entonces había muchísimas nacionalidades u orígenes étnicos que eran considerados no deseables. Básicamente había 3 sobre los cuales se pone muchísimo el acento de la prohibición. En primer lugar, los chinos. En segundo lugar, los negros. Y en tercer lugar, a partir de los años 20, lo judío. ¿Esto estaba en nuestras leyes, en nuestros códigos, en la cultura popular? Así como nos contamos la historia de un país completamente abierto a la migración, en donde todo el mundo es bienvenido, también nos contamos otra historia que en parte es cierta y en parte no, que es que en México no hay racismo, porque dice el mito de que como somos un país de mezcla, pues no hay racismo. ¿Dónde se origina ese mito? Eso es una cosa genial en el caso mexicano y tiene efectivamente una parte de verdad en su confrontación con el racismo y sobre todo con el racismo extremo, digamos el nazismo. Porque mientras las culturas europeas y las norteamericanas fundaban y construían un discurso racista y políticas racistas asentadas en una escala de superioridad e inferioridad biológica, en el entendido de que había razas superiores y razas inferiores, y de lo que se trataba era de mantener la pureza de la raza, en donde el extremo de ese racismo es la pureza aria nazi. En los mismos años en que esto está creciendo en el mundo y que conduce a lo que conocemos del exterminio de la Segunda Guerra Mundial, México enarbola un discurso que dice no. Somos producto de la mezcla. Y no hay mejor política antirracista que decir, en donde no hay ni superiores ni inferiores, somos producto de la mezcla. Entonces, en el vis a vis del racismo exterminador nazi frente a la mestizofilia mexicana, el problema es de que esconde una raíz racista, porque supone que los dos afluentes de la mezcla no comparten exactamente las mismas cualidades. Biológicamente hablando es exactamente lo mismo un sueco que un yaqui. ¿Sí? El problema son las desigualdades culturales. Entonces lo que hace falta es occidentalizar esa inferioridad cultural o civilizatoria. Ese discurso mexicano esconde racismo. Las políticas migratorias tenían prohibiciones raciales, pero esas prohibiciones raciales eran secretas. ¿Y cómo secretas? Se llamaban órdenes confidenciales. Se emitían órdenes, se llaman circulares secretas, en donde se instruía a quién había que darles visas y a quién no había que darles visas. Y estas circulares estuvieron vigentes, aunque nos sorprendan, hasta mediados de los años 50 en México. ¡Wow! En donde si tú tenías tu color de piel muy oscura, era muy difícil que tú pudieras entrar en México. Okay. Las organizaciones afro de los Estados Unidos evidentemente se quejaban de por qué yo no tengo visa y si un ciudadano blanco tiene visa. Las explicaciones de la autoridad migratoria mexicana eran muy elusivas, salvo en algunas muy confidenciales en donde claramente se expresa de que la mezcla
de lo indígena con lo negro es degradante de la raza. Pero lo que oficialmente se decía a la hora de que aparecían estos reclamos eran de que estas personas representaban una competencia muy fuerte en el mercado de trabajo mexicano, diciendo México es un país pobre, México es un país en donde no hay trabajo ni para los propios mexicanos, entonces la política migratoria va a poner restricciones a determinados migrantes que vienen a competir. Que es lo mismo que utilizan casi todos los países. Exactamente. Porque tú no te olvides de que la política migratoria mexicana del siglo XX es producto de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana es una revolución que promete transformar de raíz esta sociedad y dar trabajo, y dar empleo, y dar educación, y dar salud, y dar tierras, etc. En medio de ese discurso no hay lugar para lo extranjero porque el mexicano tiene prioridad en todo. Esa ruta de protección del mercado laboral se cruza o se entrecruza con el vector racial. Si eres negro, pues digo que vienes a trabajar en trabajos que pueden hacer los mexicanos y estás compitiendo. Pero en realidad estás compitiendo dependiendo de la actividad, pero en realidad hay una valoración racial de tu presencia como indeseable. México es un país que tiene 3.152 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. México no podía competir atrayendo extranjeros al lado de los Estados Unidos. Tan no pudo competir que los propios mexicanos se iban a los Estados Unidos. Hoy viven más de 20 millones de mexicanos. Es el único país en el mundo que tiene más del 10% de su población fuera del país. Sí. Pero los mexicanos van y vienen. Es una migración circular temporal. Además, a diferencia de los italianos que van a la Argentina, se tienen que tomar un barco, trabajar en las cosechas y regresar en barco. Aquí vas y vienes caminando, si quieres, o vas y vienes en tren. El problema está cuando en los Estados Unidos se empiezan a poner restricciones migratorias y cuando en los Estados Unidos se producen las grandes crisis económicas. Nos envían de regreso centenares de miles de trabajadores mexicanos que no tienen empleo del otro lado. Y si no tienen empleo del otro lado, menos tienen empleo aquí. Son esas fechas, los primeros años de los 20, cuando hay una primera crisis económica en Estados Unidos, y luego 29, 30, 31, son esos momentos de regreso de población mexicana a México, que México no puede absorber en su mercado, en donde vamos a ver las políticas más restrictivas en materia migratoria en México. Porque es entonces el cruce entre protección de mercados laborales, regreso compulsivo de migrantes en Estados Unidos hacia México y el vector racial, y tenemos los estallidos de xenofobia más fuertes. El grado máximo de esa xenofobia, es decir, el grado criminal de la xenofobia, el que llegó literalmente al exterminio, a la matanza, es en 1911, en medio del estallido revolucionario. Se han comenzado a condensar presiones en torno a la presencia china. La presencia china en México está absolutamente vinculada la prohibición en Estados Unidos a la entrada de chinos. Cuando Estados Unidos cierra la puerta, México se convierte en un lugar de tránsito irregular de chinos que comienzan a desembarcar en México o en Guatemala y transitan por el Pacífico hacia Estados Unidos. Igualito que ahorita. Y una segunda cuestión es que altas autoridades en el Porfiriato descubrieron, igual que los norteamericanos, de que el chino era un muy buen trabajador y que había que iniciar la contratación de chinos para la expansión de territorios del noroeste mexicano, básicamente Sonora. Entonces empieza la contratación también de trabajadores chinos
para los trabajos ferroviarios, para los trabajos agrícolas, para los trabajos de irrigación. Hay un flujo permanente de chinos que van a empezar a ubicarse en el noroeste del país, en una circularidad de irregularidad con lo norteamericano, porque los chinos van y vienen del otro lado de la frontera. Algunos sectores de esa migración china comienzan a competir muy exitosamente en algunas actividades comerciales. Son comerciantes en pequeño, son comerciantes ambulantes, son comerciantes que abastecen a través de circuitos de productos y bienes de consumo, ropa, alimentos. Comienzan a dedicarse a actividades un poco extrañas para México. Actividades vinculadas a otro género, a las mujeres. Se dedican a la cocina o ponen lavanderías y planchadurías. Son actividades que los hombres no realizan, ¿no? Pero además compiten muy exitosamente en un mercado que es el mercado matrimonial, porque los chinos migran solos. Es una migración fundamentalmente masculina. Entonces hay un mercado que también empieza a enojar a los nacionales porque están compitiendo por las mujeres. Okay. Bien, esto comienza a levantar presión durante los últimos años del Porfiriato en la estela de un discurso profundamente racista que viene de los Estados Unidos. Los norteños en México adoptan ese discurso de que el chino representa una escoria de la humanidad, así con esos términos, y que es absolutamente indeseable, insostenible su presencia, porque su propia presencia contamina la humanidad. Y la contamina con su presencia, con su comida, con sus actividades. Esa presión encuentra, digamos, una válvula de salida muy violenta en el marco de la revolución, en donde a la hora en que la gente se levanta por muchos enojos. Y en la ciudad de Torreón, cuando entran las fuerzas maderistas, se desata una espantosa matanza en donde son asesinados poco más de 300 chinos. Es una matanza que la historia oficial esconde. El ser revolucionario no te exime de xenofobia ni de criminalidad. En el programa del Partido Liberal Mexicano, uno de los puntos de ese programa estipulaba la expulsión de los chinos, porque los chinos representaban una competencia desleal a la mano de obra, eran empleados como esquiroles en las huelgas. Okay. Cuando los mineros hacen huelgas son la mano de obra de reemplazo. Entonces, hay una cantidad de factores que convierte esa presencia como muy indeseable. Y se produce la matanza. A partir de esa matanza, crece en el noroeste del país, fundamentalmente en Sonora, un sentimiento antichino muy fuerte que conduce a la promulgación de leyes de segregación racial, en donde hay zonas en donde pueden vivir los chinos y zonas donde no pueden vivir los chinos. Hay actividades a las que se pueden dedicar y actividades a las que no, y en donde se prohíbe el matrimonio entre mexicanas y chinos. Ok, eso no me lo sabía. Y en los años 30, a la hora del retorno masivo de trabajadores, se produce en México una expulsión masiva de chinos, sobre todo en Sonora y Chihuahua. Literalmente fueron concentrados en trenes, conducidos a la frontera con Estados Unidos y arrojados del otro lado de la frontera. Wow. La población china en Sonora a partir del año 30 desciende en un casi 90%, con propiedades, por supuesto, robadas, expropiadas, etc. Pero hay algo que es verdaderamente abominable, que es la expulsión de las mexicanas por haberse casado con chinos. Wow. Son mujeres que fueron despojadas de su nacionalidad y expulsadas por extranjeras por haberse casado con chinos. Wow. En ese arco de infamias que es la xenofobia,
quizás el punto máximo son las políticas antichinas. Es decir, no hay comunidad que haya sufrido literalmente en carne propia con vejaciones, matanzas, asesinatos, expulsiones que los chinos. México continúa siendo un país racista y xenófobo. Según el INEGI, alrededor de 1/4 de las personas migrantes dijeron que se les ha negado sus derechos de forma injustificada, en especial los que tienen que ver con trabajo, vivienda y préstamos. Y hablabas también de los judíos hace rato, ¿no? Que sí. Me imagino que también debe ser contradictorio con este discurso en la Segunda Guerra Mundial de que aquí no somos nazis, ¿no? Bienvenidos todos. Tú comenzaste preguntándome por estas paradojas entre el país abierto y el país cerrado. Quizás una de las mayores paradojas sea que todas las políticas migratorias de restricción y prohibición de ingreso de indeseables tenían una excepción. Y la excepción es si el extranjero es un perseguido político, ninguna de estas restricciones es válida. Ok. ¿Y de dónde viene esto? México ha sido un país abierto, ahí sí, a los refugiados políticos, subrayo políticos, en donde han llegado a México cantidad, pero cantidades de refugiados. Quizás el experimento más conocido, más dador de orgullo es el exilio republicano español, pero luego estuvo el refugio guatemalteco. Bueno, han pasado por aquí muchísimas figuras políticas, personalidades, gente común y corriente, perseguida, etc. Pero los perseguidos políticos no son las corrientes migratorias, es solo un arroyo en el caudal de un río de las corrientes migratorias. Esta idea de país abierto está fundada en un país abierto a la persecución política, pero no a la migración en general. Entonces, si eres perseguido político, bienvenido. La política de asilo en México, del cual México es fundador de esa política en el mundo panamericano, establece de que el que pide un asilo tiene que ser un perseguido político. ¿Por político qué quiere decir? Alguien que es perseguido por causas de su militancia, su actuar político. Esto es muy importante, porque a la hora del nazismo y a la hora de la brutal persecución a los judíos, eran perseguidos que hoy llamaríamos refugiados étnicos, refugiados religiosos o como lo quieras llamar, pero no había una razón política en la persecución. Eran porque eran judíos, fueran lo que fueran. Es decir, no se los perseguía por lo que hacían, sino por lo que eran, por su existencia. Y una historia, digamos, triste en esta apertura de México a los perseguidos políticos es que en los años 39, 40, 41, desde antes, pero México cierra la puerta a la migración judía en la consideración de que no es una migración deseable, porque es una migración que se dedica a actividades que compiten y compiten muy exitosamente en el mundo del comercio, porque es una migración que no está interesada en mezclarse con México y porque después de todo son judíos. Y el judío, por lo general, es una persona no deseable en algo que México comparte con el occidente por completo. Pero México no es la excepción en lo más mínimo. Entonces, la excusa para no aceptar refugiados judíos fue que no eran perseguidos políticos. ¿De qué época estamos hablando? De la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y como no eran perseguidos políticos, se les daba el tratamiento de un migrante común y corriente. Y como los migrantes comunes y corrientes no podían entrar, pues no pudieron entrar. Pero lo curioso es de que entonces en México sí entran judíos. Pero muchos de ellos no entran por judíos perseguidos, sino por comunistas, porque son perseguidos de izquierda en el mundo europeo, en el mundo alemán, en el mundo francés o en el mundo que sea, y llegan a México no como judíos, sino como comunistas. Ah, y esos eran bienvenidos. Y claro. Ok. ¿Y si eran comunistas? Eran
integrantes de las brigadas internacionales que fueron a combatir a España, que venían de Alemania, o iban de Francia, o iban de Checoslovaquia, o de donde fuera, y a la hora de la salida salen como perseguidos políticos, no salen como judíos. Sí. Bien. Y llegan a México. ¿De dónde viene esta empatía por los perseguidos políticos en México? Esta es otra historia muy interesante. Sí, porque lo vemos hoy en día con nuestro presidente incluso, ¿no? Es que nuestro presidente hoy en día está haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos los presidentes. Unos más, otros menos. Pero las críticas que él recibió por recibir a Evo Morales no fueron muy distintas de las que recibió Cárdenas por recibir a Trotsky, o de las que recibió Echeverría por recibir a la familia de Allende, o de las que recibió López Portillo por recibir al expresidente Campos de Argentina. Hay una línea de continuidad. ¿De dónde viene esto? Esto viene fundamentalmente de la Revolución Mexicana. La revolución en los años 20 es la primera revolución social del siglo XX. Es decir, la primera revolución anterior a la rusa, que promete un mundo distinto, un mundo en donde habría una particular atención a los problemas sociales, a la desigualdad, a los problemas de la educación, a los problemas de la propiedad de los recursos naturales, etc. Y es una revolución, de nuevo, que se hace en la frontera con el imperio. La revolución se hizo, se consagra una constitución que promete muchas cosas. No se produce una invasión norteamericana que aborta todo esto y se coloca un gobierno títere, como sucede en otras latitudes. En ese momento, América Latina empieza a mirar a América Latina, y la izquierda latinoamericana, o el progresismo latinoamericano, mira a México con simpatía, diciendo, bueno, ¿qué está pasando allí? Como para que se estén llevando a cabo políticas como las que están prometiendo. Esa es la coyuntura en donde México, enfrentado con Estados Unidos, saca a flote una política muy solidaria con América Latina, porque entre otras cosas México necesita apoyos internacionales. México está aislado en el mundo. Necesita apoyos internacionales, por lo menos que sirvan de contención diplomática, aunque sea simbólica, frente a la avanzada norteamericana. En ese contexto, México se convierte en territorio de asilo de muchos perseguidos latinoamericanos, de muchísimos perseguidos latinoamericanos. ¿Quiénes son esos perseguidos latinoamericanos? Son, para empezar, jóvenes universitarios enfrentados a las dictaduras de aquel entonces. Entonces pasan por México exilados venezolanos, exilados peruanos, exilados cubanos, haitianos, centroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. En los años 20 México es un territorio impresionante de exilios, a los cuales se suman otros que poco se sabe en México, porque eran los otros gringos, es decir, los perseguidos norteamericanos, que en los años 17 y 18 se les llamó los Slakers, los remisos, los que no quisieron ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y para escapar del reclutamiento obligatorio, gente vinculada al socialismo y al anarquismo, escapan a México. México se convierte en un territorio de asilo de esta gente. No sabía eso. Como lo será de nuevo México para los perseguidos del macartismo, a finales de los 40 y principios de los 50. Entonces, no solo hay un exilio latinoamericano, también hay un exilio norteamericano. Y el español también. Y luego vienen los exilios antifascistas. El español, el alemán, ¿sí?, el francés, los europeos orientales. Y luego está el exilado por antonomasia, que es Trotsky. Es el personaje que no encuentra una visa en todo el mundo, salvo la visa mexicana, que le salva la vida en el 37, pero no se la puede salvar en el 40 cuando lo asesinan acá. Si esto lo hacía México para ganarse aliados, para no estar solo, ¿qué no antagonizaba a México con los países que estaban persiguiendo precisamente a estos refugiados? El origen, entre otras cosas, esa Revolución Mexicana,
y ese momento que son los años 20 hasta el año 28, 29, de gran enfrentamiento con los estadounidenses. Bien. El asunto es de que luego México se empieza a arreglar con los Estados Unidos. Y ahí México construye, hasta la fecha, un espacio de autonomía relativa frente al poderío norteamericano que le permite sostener su política de asilo hasta en los momentos más duros de la Guerra Fría y de militante anticomunismo en la propia dirigencia gubernamental mexicana, pero a pesar de ello, sostener la política de asilo. No hay en el siglo XX mexicano gobierno más, digamos, autoritario, por decirlo menos, que el gobierno de Díaz Ordaz, que concluyó en el 68. Bien. Pero ni siquiera en ese gobierno y contra esos enemigos, el fantasma comunista, los estudiantes, ni siquiera en ese gobierno se suspendió la política de asilo. Durante ese gobierno se dio asilo a muchas gentes, pero entre otros se dio asilo a estudiantes comunistas brasileños expulsados o perseguidos por la dictadura brasileña y que fueron asilados en México. En guerra sucia. Gobiernos mexicanos como el de Echeverría, que es un personaje, digamos, central en la guerra sucia mexicana, durante ese gobierno se dio asilo y protección a perseguidos políticos latinoamericanos que, de haber sido mexicanos, hubieran sido asesinados o desaparecidos. No cabe ninguna duda que la política exterior del presidente Echeverría hacia América Latina salvó vidas. Eso no cabe ninguna duda. Para muchos chilenos, el presidente Echeverría es su salvador, literalmente el que los sacó de aquel infierno que era Chile de Pinochet. Pero ese mismo presidente es uno de los arquitectos de la política de desaparición, encarcelamiento y tortura en esos mismos años. ¿Y cuál es la lógica de Estado detrás de eso? Por ejemplo, me contaba hace muchos años un joven brasileño que en el año 68 pide asilo a México. 68, post-octubre del 68. Entonces este joven tiene que salir, está siendo perseguido en Río de Janeiro, y me cuenta de que el primer lugar que fue a pedir asilo fue la embajada de Argentina. Y el embajador argentino le dijo: mire, joven, si usted no se va ya, llamo a la policía. Entonces, bueno, entonces el segundo lugar al que fue el embajador de Uruguay. Y el embajador me dijo: mire, joven, si usted no se va ya, llamo a la policía. Ok. Entonces, el tercer lugar dice: yo sabía lo que había pasado en México, en Tlatelolco. Fue a México, fue a la embajada de México. Fui a la embajada de México y el embajador me dijo: mire, joven, le vamos a dar asilo, pero le voy a pedir un favor. Dígame, usted no diga que es estudiante. A lo que voy es de que hay una tradición en el Servicio Exterior mexicano en torno a política de asilo que ni siquiera las vertientes más autoritarias pudieron detener. Se pasan unos meses hasta que dan los salvoconductos, los dictadores, etc. Llegan a México y en México ya no es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que trata con el señor, sino que es la Secretaría de Gobernación. Claro. Y quien lo está recibiendo es la Dirección Federal de Seguridad. Y le dice: mire, joven, usted aquí es muy bienvenido, usted aquí puede hacer lo que usted quiera, salvo actividad política. Usted no puede hacer absolutamente ninguna actividad política, ni mucho menos vinculada a México. Mientras usted haga eso, entonces la vigilancia, el control político sobre estos exilios en épocas de gran autoritarismo en México fue tremendo. De hecho, mucha gente de Brasil se reexilia, se va luego a otros países, porque era imposible realizar cualquier actividad de cara a las dictaduras brasileñas. Que es el artículo 33 de la Constitución mexicana, ¿verdad? Bueno, hacia Brasil no, pero hacia... No. El artículo 33 es de cara
a la política interior de México. Ningún extranjero puede participar en asuntos de política interna. No, aquí no podías participar en asuntos de política de tu propio país. De tu propio país. Okay. ¿Sí? Es decir, ahí el control es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero a pesar de ello, te sacan del país. Esa es una peculiaridad de México. Y quizás también por eso aparece esta idea de México es un país abierto a todo el mundo. No, no es un país abierto a todo el mundo. ¿Sí? Es un país que efectivamente tiene una puerta abierta, que es una puerta muy pequeña, que es la puerta, primero, del asilo, que es hiper pequeña, ¿sí? Porque tienes que ser un perseguido político. Y político. Pero ya a partir del año 2000, en México, esa puerta se abre mucho más, porque México acepta la condición de refugio, que no es lo mismo que asilo. La condición de refugio es una condición normada por Naciones Unidas a través de su agencia, que es ACNUR. Que sí ya están aquí, ¿no? En donde estipula una diversidad de motivos por los cuales una persona puede pedir refugio. Y esa diversidad de motivos van desde motivos políticos, motivos de violencia de género, de violencia política, de violencia generalizada, de desastres naturales, de guerras, el refugio. Es un fenómeno masivo. Ves los campamentos de refugiados, se pide refugio. Por eso vemos en México hoy lo que está pasando es particularmente ilustrativo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la puerta migratoria mexicana está cerrada. La gente que viene caminando y que pasa la frontera sur, no puede decir, oiga, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a trabajar en un taller mecánico. Usted, para trabajar en un taller mecánico, tiene que tener una oferta de trabajo del taller mecánico. El taller mecánico tiene que tener una cantidad de papeles fiscales. Entonces, no es tan sencillo que usted venga a trabajar de mecánico porque no puede cumplir. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de entrar a México? Como refugiado. Pedir refugio. Qué bueno, muchos centroamericanos vienen huyendo a la violencia. También, ¿no? Porque hoy lo que vemos en el mundo es una cosa que los migrantólogos o demógrafos o expertos en esto llaman flujos mixtos. Es decir, es gente que llega a las fronteras huyendo de muchas cosas. Es que no tengo trabajo, es que las pandillas me persiguen, es que soy mujer y me va como me va, pero además resulta de que yo soy evangelista y mi comunidad es católica. Entonces tienes ahí un cruce de vulnerabilidades que te hacen sujeto de refugio. Entonces, hoy la manera de permanecer regularmente en México es pidiendo refugio. Por eso vemos la manera exponencial en que las solicitudes de refugio se han multiplicado en México a través de una agencia que es muy pequeñita, que se llama COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, que se creó en los años 80 para dar respuesta a una migración política que fueron los guatemaltecos. ¿Sí? Que fue una migración de decenas de miles de personas que, a diferencia de los chilenos y a diferencia de los españoles que llegaron en barcos en aviones, estos llegaron caminando. Pero no eran ningunos clasemedieros, ni profesores universitarios, ni empleados de comercio, sino que eran campesinos, que llegaron además hablando una lengua que no era el español. Para esa experiencia se crea COMAR. Y en el marco de esa experiencia es que México adopta y reconoce el instrumento del refugio. Antes solo podía ser asilado en México, y el asilado es un asilado político. Entonces ahora entran los refugiados. Terminada la experiencia guatemalteca, yo diría bastante exitosamente, con un retorno organizado en los años 90, o gente que decidió quedarse a vivir en México, optó por la nacionalidad mexicana, etc. El número de refugiados bajó por muchas razones, entre otras cosas por los procesos de democratización en América Latina, etc. Pero a principios de los 2010 esto comienza a crecer por otras razones que tienen que ver con violencia en América Central, narcotráfico, pobreza, desastres naturales. Entonces vemos creciendo la
curva de refugio, de 1.000 y pico de solicitudes de refugio en el año 12 o 13, estamos hoy en, creo que, 150.000. Bueno, para estándares de otros países es bajito. Pero... Es muy bajo. 150.000 solicitudes no significa que va a haber 150.000 refugios. Son 150.000 personas que han pedido. Ok, falta que se los den. A ver cuántos los dan. La media está en 25-30%. Bajísimo. ¿Sí? Que son cifras bajísimas. Yo les suelo decir a mis estudiantes, a ver, estamos hablando, en el mejor de los casos, de un estadio azteca y medio. Ese es todo el problema. Wow. Entonces, es un problema, yo diría, relativamente pequeño, pero que hay que administrarlo bien. Porque si tú no tienes infraestructura, ni recursos humanos, ni financiamiento, y acumulas gente en Tapachula, eso explota. Claro. Eso va a explotar. Pero México tiene una experiencia enorme en la gestión de esto. Enorme. Enorme. Y yo creo que hoy ACNUR está ayudando muchísimo a México. El asunto es gestionarlo bien y quizás, fíjate lo que te voy a decir, las comunidades extranjeras de origen migratorio en México comiencen a crecer, no por la vía de aquellos que llegan buscando trabajo, es decir, pidiendo una visa de trabajo, sino por aquellos que piden refugio. Y piden refugio mientras suceden dos cosas. Uno, consiguen pasar a los Estados Unidos y estar aquí de manera regular, o mientras están aquí de manera regular, logran algunas condiciones mínimas que les garanticen niveles mínimos de supervivencia y hagan su vida acá y aquí se queden. Y que el origen de esas nuevas comunidades haya sido una experiencia de refugio y no la entrada por la puerta de la migración regular, sino por la puerta de la persecución o el refugio. Sí, como están todas las comunidades en la frontera con Estados Unidos, en Tijuana y demás. Exacto. Y cuando dices que México tiene mucha experiencia administrando esto, o sea, ¿sí la tenemos? Yo creo que sí. Hay un problema. La corrupción está en el origen de la agencia migratoria. Nació siendo corrupta. ¿Cómo está eso? A ver, si yo no tengo gente capacitada, no formo gente para ser agentes migratorios, si además tampoco tengo recursos para pagarte el salario, te pago un salario mísero, pero resulta que yo te tengo que mandar a Tijuana, o te tengo que mandar a Matamoros, o te tengo que mandar a Salina Cruz, y no tengo ni siquiera recursos. Y esto lo hemos encontrado en documentación migratoria. Estoy hablando de los años 20 y 30. Ojo, no estoy hablando de hoy. El soborno, el cohecho, la extorsión era parte, pero fundante, del ingreso para poder pagar el viaje en tren. Bueno, y de ahí al negocio hay 1 centímetro. Es una agencia que nace sin recursos, pobre, miserable y asociada a actividades delictivas, que son las aduanas, que es el juego prohibido, que es el alcohol. Acuérdate de que hay una prohibición en Estados Unidos y hay una industria del vicio en la frontera norte mexicana tremenda, y ahí están operando aduaneros, agentes migratorios, etc. Entonces, hay una práctica de corrupción, de compra de visas, muy, muy acendrada en el origen de esto. Esto lo hemos documentado en trabajos que tienen que ver con los años 30, 40, 50. Suponemos de que estas prácticas han continuado. Suponemos, ¿no? Yo no tengo documentación para comprobarlo. El asunto está en que estas agencias tengan las disponibilidades financieras, presupuestales, en infraestructura, capaces de gestionar esto. Yo creo que efectivamente lo pueden hacer, ¿no? No tengo la menor duda de que hay gente capaz para hacerla. Pero si tenemos una agencia muy pequeñita, si tenemos solo una ventanilla para miles de personas, pues esto no va a caminar, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, está funcionando con efectivamente apoyos gubernamentales pobres y con una enorme red de apoyo, esto que se llama, y no se sabe muy bien qué es, sociedad civil. Entonces, de nuevo, el rostro solidario de México está funcionando.
Porque la red de albergues que hoy tiene México, ¿de quién son esos albergues? Son de organizaciones religiosas, organizaciones civiles, beneficencias. Entonces, ¿por qué no pensar en que es posible armar algo distinto, gestionar esto de manera distinta? Porque implicaría cambiar la identidad del mexicano, ¿no? Que es racista de entrada, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que de nuevo conviven los dos rostros. No creo que en esta historia de que México es un país que rechaza a lo extranjero, si estamos diciendo de que la red que soporta hoy la migración irregular es una red de gente común y corriente, entonces tienes ejemplos que son admirables, ¿no? Este asunto de las matronas en el sur, la gente dando agua y comida en los trenes. Bueno, eso es México también. Sí, también eso también es México. Uh-huh. Y también es México, lamentablemente, la gente, los choferes de los autobuses denunciando a los migrantes. No hablemos de la delincuencia, pero eso también es en México. Pero tampoco estamos empujando por leyes que nos ayuden a hacer un mosaico más diverso, ¿no? O sea, México tiene una de las leyes de refugio y asilo más avanzadas del mundo. Es ejemplo legislativo y normativo. Pero la ley no se cumple. Aquí el problema no es la ley, es la práctica. Un agente migratorio, una autoridad no te puede pedir una identificación migratoria. Esto está establecido en la ley. El problema es, de nuevo, la distancia que existe entre la norma y la práctica de ida y vuelta. Es decir, normas absolutamente apegadas a convenciones de derechos humanos y prácticas que no se condicen. O, de nuevo, normas absolutamente prohibicionistas, hablemos de los años 20, 30, 40, y gente que entra a pesar de la norma. ¿Cómo entra? Por la puerta del soborno, del cohecho. Qué extraño que siendo un negocio tan prolífero el de la corrupción haya tan poquita migración, ¿no? Es que el migrante es un personaje absolutamente vulnerable en el sentido de que es un tipo, el migrante irregular ni hablemos, si eres mujer, peor todavía, porque estás literalmente en un limbo. El limbo de la migración en donde tú no sabes si te van a regresar y si te regresan lo que te va a pasar, en donde si vienes escapando, si te regresan al foco de la persecución, probablemente no vuelvas a escapar. Y el grado de arbitrariedad en la gestión de esa norma es tremendo. Y mientras más arbitrariedad hay, más posibilidad de corrupción hay, de comprar la posibilidad de violar la norma o la posibilidad de cumplir la norma. Porque muchas veces tienes que pagar para cumplirla, porque no te dejan cumplirla. ¿Cómo? Sí, es decir, usted no entra. ¿Por qué? Porque no entra. Tú cumples todos los requisitos, pero no entras. Sí, es arbitrariedad. Entonces así está la cosa. Esta empatía que viene para los refugiados políticos en México y que no se ha podido quitar incluso en los periodos más autoritarios en México, ¿cómo se explica? Mira, se explica, primero hay una tradición de otorgar protección al perseguido político, al luchador social, al personaje que se ha jugado la vida en una revolución, en un gobierno que ha sido destituido por un golpe militar. Esa tradición se hunde en la experiencia mexicana. Por nuestra identidad revolucionaria. Hay una tradición que tiene que ver con una experiencia revolucionaria. Nosotros sabemos lo que es una dictadura. ¿Sí? Y sabemos lo que es luchar contra una dictadura. Okay. ¿Sí? Entonces, todo luchador aquí tiene refugio como mínimo. Okay. Eso construye política. Eso se traduce en política. Se traduce en suscribir acuerdos, convenciones de asilo, luego convenciones de refugio. Se traduce en prácticas diplomáticas. Esto crea una tradición y crea una identidad de un México que acoge a perseguidos. Ha construido la imagen de un país que otorga protección a los perseguidos políticos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Pasado Presente, Historia en Podcast. Nos escuchamos en la siguiente.
Yo soy Lucina Melesio y este podcast fue producido por Quisaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio e Irene Rosales. El guion es de Paula Vilella y mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Pablo Yankelevich por su participación en este episodio. Hasta la próxima.